Jesucristo. Bienvenidos a esta tarde de tinieblas. La Escritura nos habla que cuando Él fue crucificado, la tierra se oscureció. Y para nosotros es importante recordar este evento porque es un acto de reflexión donde todos de alguna forma recordamos este acto maravilloso de amor que Dios tuvo para con nosotros y que solamente es aplicable en aquellos que tienen fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Así es que la idea de estos servicios es que recordemos y que meditemos en este evento tan importante. Así es que nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a poner a servir, por favor. Perdón, noches. No es que termino noches. No me hagan equivocarme, por favor. Buenas tardes a todos mis hermanos. Bienvenidos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Oh,
Buenas tardes, iglesia. Hoy es una tarde muy especial, ya que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús a través de la Santa Cena y de la comunión que se genera a través de ella. A lo largo de la Biblia podemos observar que Dios ha hecho diferentes tipos de pactos con los seres humanos. Estos pactos establecieron los términos de la relación de Dios con la humanidad. Dos pactos de los que encontramos registrados en la palabra de Dios son el antiguo pacto y el nuevo pacto. Siéntense, por favor. El antiguo pacto fue establecido por Dios a través de su siervo Moisés, en el cual promete sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Este pacto inicia la noche en la que el pueblo judío toma la sangre de los corderos que sacrificaron y la pusieron en los marcos de sus puertas para quedar protegidos de la ira de Dios que caería sobre el pueblo egipcio que tenía esclavizado a los judíos. Este pacto inició por la gracia del Señor para con su pueblo, aun cuando sabía que ellos le iban a fallar. Él por misericordia decidió rescatarlos. Pero ¿por qué su pueblo falló en cumplir el antiguo pacto? Porque toda la ley de Dios la intentaron cumplir en sus fuerzas y sabiduría, sin tomar en cuenta lo que Dios les pedía. De esa manera fueron distorsionando el antiguo pacto y fueron creando un sistema de obras fallidas. Es por eso que el Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías y les dice lo siguiente en Jeremías 31 al 34. Dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales les haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿A qué nuevo pacto se refería Dios? Se refería al que se debería de cumplir cerca de 600 años después que el profeta escribió esto. Llegaba un nuevo pacto en el cual los pecados y transgresiones del ser humano serían perdonados. Pero ¿quién podría cumplir con todos los mandamientos de Dios? ¿Quién haría un pacto con el hombre para que sus pecados y fallas fueran perdonadas? Solamente uno lo podía hacer. Uno que se encontraba reinando con el Padre y su Espíritu Santo. Él tuvo que bajar del cielo para cumplir totalmente la ley de Dios y de esa manera comprar nuestra libertad. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, quien en una noche como hoy estaba instaurado el nuevo pacto, el cual anunciaba el inicio de su martirio, donde sería abofeteado, su barba sería arrancada, sufriría burlas de los altos mandos romanos, de los fariseos y aún de su pueblo judío. Sería latigado y finalmente sería crucificado, donde Dios descargaría toda su ira sobre él para así pagar la deuda que el pecado provocó en el ser humano. Este sacrificio fue una vez y para siempre. Fue por gracia. Y porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo unigénito, para que los que creemos en Él no perdamos y tengamos vida eterna. Porque no lo envió Dios a juzgar al mundo,
sino a todo lo contrario. Cambió para que el mundo fuera salvo por su sacrificio. Es por eso, hermanos, que esta noche conmemoramos el amor del Señor. Por cada persona que ha sido rescatada de las garras del pecado y por cada persona que se acercará a Dios por él. Hermana, hermano, estábamos perdidos y Él nos halló. Éramos ciegos, pero hoy podemos ver. Podemos ver su sublime gracia. Podemos ver cómo nos ha liberado de las cadenas del pecado y cómo está liberando a más personas del vacío que produce vivir sin Dios en nuestros corazones. Amiga, amigo, si tú aún no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no comas del pan y no comes de la copa, porque aún no disiernes de la seriedad de este momento, las consecuencias de participar sin discernir lo que es la Santa Cena. Habiendo escuchado todo esto, los voy a invitar a inclinar su rostro y a orar a nuestro Señor agradeciendo por haber entregado a su Hijo para morir la muerte que nosotros merecíamos. También aprovechemos para ponernos a cuentas con Él y así podamos participar de una manera en la cual lo honremos y tomemos los elementos de forma digna. Vamos a ver. Padre, muchas gracias porque nos adoptaste como tus hijos. Hoy tenemos la dicha de acercarnos a ti, gracias al sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y has derramado de tu gracia sobre esta tu iglesia. Dios, perdónanos y límpianos de nuestro pecado. Permite que podamos participar dignamente de este memorial. Padre, te ruego que bendigas este momento y cada persona que se encuentra hoy en este lugar. Y si hay, Señor, gente que aún no te conoce, lo lleves en arrepentimiento ante ti y de su corazón de fe en nuestro Salvador, el Señor Jesús. Gracias, Dios, por permitirnos vivir este momento tan especial. Y gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a 1 Corintios 12, 23 al 27, donde nuestro hermano Pablo dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Voy a pedir a nuestro hermano Salvador que ore por favor por el que representa el pan. Oremos. Gracias, Dios, te damos por permitirnos estar aquí conmigo, Señor, y festejar tu gran sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, por el cual somos salvos, Señor, gracias a ti. Por lo cual, Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, porque sin ti, Señor, estaremos perdidos, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y que nos sigas guardando, Señor, y bendiciendo nuestras vidas también. Por Cristo Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No está cerrada por lo que representa la copa. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Porque solamente Él, en esa vida perfecta que vivió, pudo haber pagado todas las faltas que hemos cometido. Señor, gracias por ese sacrificio y muestra de amor que tuviste al entregar a tu Hijo por nosotros. Y que gracias a ese derramamiento de sangre nuestros pecados han sido cubiertos. Dice la Escritura, Señor,
que ahora nuestra vida es blanca como la nieve. Gracias, Señor, porque esta copa que representa la sangre derramada de Cristo es un recordatorio para cada uno de nosotros de lo que sucedió esa tarde, donde Él fue puesto en una cruz y sufrió tu justa vida, recordándonos lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, Él en amor hacia nosotros lo hizo. Gracias, Señor, pero gracias por lo que representa este copa de jugo de la vid, que representa la sangre derramada, la sangre inocente derramada de ti. En el nombre, en su nombre es que podemos orar. Amén. Así pues, todas las veces que comiera el este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, Jesús prometió que regresará por su iglesia. Sabemos que los que hemos creído en Él estamos invitados a las bodas del Cordero. Y esa es la más hermosa esperanza que tenemos, que Cristo viene. La cruz estaba destinada para horrorizar al mundo y para la humillación. Estaba destinada para la violencia, pero en cambio en ella comenzó nuestra paz. Estaba hecha para castigar a los cautivos, pero en cambio ahí Dios inició nuestra libertad. Estaba destinada para fortalecer a Roma, pero Él abrió las puertas del reino de Dios. Estaba destinada el derribo de Jesús, pero en lugar de eso inició su resurrección. Estaba destinada para burlarse de Él, pero en lugar de eso, ahí regresó a su gloria. Estaba destinada para borrar un capítulo, pero en lugar de eso, ahí inició la historia. Estaba destinada para los convictos, pero en lugar de eso fue puesto un rey. Estaba destinada a provocar nuestro llanto, pero en cambio ahora cantamos. Estaba destinada para un juicio, pero en cambio se convirtió en nuestra misericordia, por lo que la canción del cielo es al Cordero. El Cordero es digno. Estaba destinada para matar al enemigo, aplastar a los disidentes, pero en cambio es el símbolo del amor de Dios. Estaba destinada al horror, a clavar manos y pies en la madera, pero en cambio es la invitación de Jesús al arrepentimiento y a la fe. Está destinado a ser limpiado en lugar de ser olvidado. Debes saber que eres visto en lugar de avergonzarte. En lugar de estar roto, estás destinado a ser sano. En lugar de ser un accidente, tienes un propósito. En lugar de ser abandonado, fuiste elegido por su mano. En lugar de decir no puedo, Dios ha dicho que puedes. No importa lo que hayas hecho, no importan tus dudas. Estás destinado a conocer a tu Padre, estás destinado a ser su hijo y estás destinado a su amor desde el principio. El resultado de la salvación que Jesús nos da es que estés vivo. La cruz estaba destinada a la muerte, pero en cambio es una señal de vida. La cruz estaba destinada para el final, pero en cambio es nuestro comienzo. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Señor, porque tú eres el único que lo merece. Gracias, bendito Señor, gracias, bendito Padre, porque es a través del sacrificio que Cristo hizo, siendo crucificado en aquella cruz, que hoy podemos orar a ti, Señor, podemos cantarte a ti, Señor, alabarte, exaltarte, reconocer lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, bendito Señor, porque su sufrimiento nos trajo libertad, su sacrificio nos dio vida. Gracias, Señor, porque ese acto de amor que tuviste para con nosotros hoy nos da la paz que solamente tú sabes dar. Esa paz que el mundo no conoce y que parece imposible, Señor, pero en ti es posible. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar aleluya. Hoy recordamos que tu Hijo fue herido, fue molido, fue puesto en una cruz. Pero el domingo, Señor, estaremos cantando alabanzas, reconociendo que Él no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba, porque Él resucitó. Gloria a ti, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches a todos. Ya no dije días, dije noches. Quiero pedirles de favor que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, y vamos a ver del versículo 26 al 46. Hay algo de lo cual todos tenemos una plena y absoluta seguridad. ¿Y saben qué es? Y no es que sea dramático, no me vayan a ver así, pero es que todos vamos a morir. Esa es una realidad. Todo aquel que nace va a morir de una u otra manera. Pero ¿tú sabes cómo vas a morir? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo va a morir? Hay gente que no le gusta que se hable de este tema porque, ay, qué feo, no son cosas muy feas, pero es una realidad y es de lo que más vamos a encontrar de lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿cómo vas a morir? Hoy en día ya en Europa ya hay ciertas libertades, la tanatología, por ejemplo, que ya ellos se programan y dicen, yo quiero que me inyecten porque yo ya no quiero vivir, y se inyectan y se mueren. Pues el grueso modo de la población, nadie sabemos cómo vamos a morir, pero sabemos que va a llegar ese día. Nadie sabemos la forma en cómo vamos a morir. ¿Y qué harías? ¿Qué harías si supieras que el día de mañana vas a morir? Y que vas a morir de una manera injusta, cruel, despiadada y sangrienta. Quizá huiríamos, ¿no? Quizá nos desaparecemos. Quizá cambiamos de identidad. Me mando poner pelo, me dejo la barba, ¿no? Me hago una cirugía plástica, tantas cosas, pero ¿saben? El Señor Jesucristo, cuando lo arrestan, sabía que su hora había llegado. Y eso lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que esa hora iba a llegar. Y nos lo va narrando precisamente el libro de Lucas. Y el título de esta mañana es El camino a la muerte que da vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque a través de ella podemos comprender
claramente cuál fue el propósito por lo cual tú viniste a este mundo encarnado y viniste a dar tu vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo fue, Señor? ¿Cómo fue ese calvario? De acuerdo a lo que tu palabra enseña. Gracias te damos, Señor, porque no estás en una tumba, no estás en un crucifijo, no estás en esa cruz, Señor. Tú estás vivo. Tan es así, Dios, que somos resultado de que tú vives. Señor, danos sabiduría para comprender tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver 3 puntos importantes en estos versículos, hermanos. El primero es el camino voluntario de Jesús. Y vamos a ver lo que dice Lucas 23, del 26 al 32. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a pedir a los montes: caigan sobre nosotros, y dirán a las colinas: cúbranos por completo. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Con Jesús llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Versículos antes, un capítulo antes de este pasaje de Lucas, vemos que cuando arrestaron al Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 22, versículos del 47 al 53, lo despojaron de su libertad, lo despojaron de sus derechos, lo despojaron de sus amigos, lo despojaron de su ministerio, lo despojaron de sus ropas, le iban a quitar la vida, lo despojaron de su honor. ¿Y luego qué pasó con todo ello? Hubo burla, menosprecio, desprecio, sarcasmo y abuso. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Isaías 53:7: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Qué escena tan tremenda, ¿no? Porque fíjense, los apóstoles, cuando estaban con el Señor Jesucristo, vieron su poder, vieron que era Dios, vieron la transfiguración. Y cuando dice el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿ustedes creen que no Jesús podía de una manera poderosa exterminar a todos los romanos y terminar con toda la maldad? Pero no, porque Jesús estaba cumpliendo todas las profecías en Cristo. Dice en nuestro pasaje que Simón de Cirene era el encargado de llevar la cruz. Muy probablemente el Señor Jesucristo ya se había cansado, ¿sí? Porque en versículos anteriores vamos a ver que a Cristo, cuando lo latigaban, no era lo que vemos en la televisión, mis hermanos, ¿sí? De que se despegan y todo. No. El látigo era un cinturón de cuero que tenía huesos puntiagudos, que cuando daban el latigazo y lo regresaban, rasgaba la carne de Cristo. Imagínense qué situación. Entonces fue algo terrible. Anteriormente le arrancaron la barba. Si luego nosotros un barrito, ¿cómo nos cuesta trabajo, no? Ahora imagínense, le arrancaron la barba a Jesús, lo escupieron, lo abofetearon.
ya no podía. Y le dicen a Simón de Cirene que lo ayude. Y es que lo ayuda. Y había, dice la Escritura en nuestro texto, que había una gran multitud. Y cuando dice la Escritura gran multitud, se refiere a miles. Miles de personas que iban atrás de Jesús, que iban viendo a ver qué pasaba. Toda esa multitud, muy probablemente, era de los que él alimentó. ¿A cuántos alimentó? ¿Se acuerdan? 5,000. Y luego decía que alimentó a ¿cuántos? A 4,000, sin contar niños y adultos. Entonces había una gran multitud que esperaban ver a lo mejor un milagro de Cristo, o que a lo mejor huyera, no sabemos. Pero vino una gran multitud para ver qué iba a pasar con el Señor Jesucristo. Y luego dice en nuestro pasaje que había unas mujeres llorando. Y mucha gente piensa que estas mujeres eran mujeres de las que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, eran las mujeres que estaban con Cristo, que era su madre, que era María, pero no. Resulta que esas mujeres eran lloronas profesionales, oficiales contratadas para eventos especiales como este. Por eso Jesús les dice que se lamenten, pero que se lamenten por ellas mismas. Y no nada más a ella les dijo, sino que también a toda la multitud les dijo: lamentense por su pecado. Debemos llorar por falta de arrepentimiento, debemos llorar por nuestro pecado, debemos llorar porque muchas veces tomamos la cruz de Cristo de una manera superficial. Aún los cristianos hoy en día toman el sacrificio de Cristo de una manera a la ligera. Dice Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice: por lo tanto arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. El Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de esas mujeres, que era algo superficial. ¿Cómo está nuestro corazón esta noche, hermanos? Sabemos perfectamente que hoy no es la fecha que Cristo fue crucificado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero bueno, nosotros recordamos esa fecha como cristianos. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Por eso es importante continuamente recordarnos la palabra de Dios en nuestras vidas, recordarnos el Evangelio. Pero bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Había burlas. ¿Por qué la gente judía se burlaba de Jesús? ¿Por qué los judíos no creyeron que Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Saben? El Señor Jesucristo no tenía un ejército como tal, un ejército romano para poderle hacer frente a los romanos, y que todos los judíos empezaran a ver de que Cristo empezaba a formar todo su ejército, y empezaron los judíos a decir: ahora sí, nos van a escuchar romanos. No, Cristo no tenía como tal un ejército terrenal. Él no tenía propiedades, siendo Dios. Él no tenía tierras, él no tenía un terrateniente, él no tenía negocios. Dice Lucas 9:58, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él tuvo un número pequeño de seguidores. ¿Cuántos eran? 12 hombres anónimos e insignificantes, que Dios cumplió su propósito en cada uno de ellos, y por eso hoy estamos aquí. Él no conquistó a los romanos como esperaban los judíos, pero ¿saben, hermanos? En Cristo no había maldad, y quizá también por eso los judíos menospreciaron a Cristo,
Dice en 1 de Pedro 2:22 al 24 que Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que se remitía a su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para justicia. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Jesucristo, para los judíos, Él no era el rey esperado. Y dice el versículo 31, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué quiso decir Cristo? Jesús era el árbol verde que tenía vida. Los fariseos, saduceos y escribas eran el árbol seco, no tenían vida. La madera verde representa a Jesús, la madera seca a sus enemigos que no se han arrepentido. Y esto nos lleva al segundo punto, la burla y abuso de Jesús. Dice así la palabra de Dios en Lucas 23, del 33 al 38. Dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, dice, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartir entre ellos sus vestidos, mientras el pueblo observaba. Los gobernantes se burlaban de él y decían: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un escrito que en letras griegas, latinas y hebreas decía: este es el rey de los judíos. Y dice en nuestro texto que había un lugar llamado la Calavera. ¿Por qué se llamaba así ese lugar? No lo sabemos, pero muy probablemente dicen que había muchos cráneos ahí. ¿Dónde está ese lugar? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los romanos crucificaban a las personas en lugares altos para que todos los vieran. Y también los crucificaban, ¿saben dónde? En las avenidas grandes. Ahí ponían las cruces. Los romanos perfeccionaron la crucifixión, porque 200 años atrás en otros pueblos crucificaban a las personas, pero los crucificaban solamente en un madero, en un palo, y luego lo pusieron con dos maderas, y la cruz estaba como, no era una cruz como tal. Pero los romanos empezaron a perfeccionar ese martillo e hicieron una cruz como esa. Y luego empezaron a perfeccionar el daño para el pueblo. ¿De qué forma iban a sufrir más? ¿Y de qué forma iban a morir más rápido? Porque luego cuando los crucificaban tardaban en morir. Entonces cuando no morían inmediatamente después de la golpiza que les daban y todo ello, porque si vemos en la televisión a muchos les ponen los clavos en las manos, ¿no? Pero no, ahí no iban los clavos iban aquí en la muñeca, porque aquí hay un hueso que se abre en dos, y ahí entra el clavo, para que se sostuviera bien sobre la cruz. Y eso era algo dolorosísimo, porque partían muchas cosas que van aquí para el movimiento de los dedos. Yo no soy doctor, se puede dar cuenta. Pero era algo terrible, era algo horrible. Y no nada más ellos, sino los pies. Ese lugar posiblemente se parecía a una calavera, por eso le decían lugar de la calavera. ¿Y saben? Lo que dice la Escritura es que a Jesús no lo crucificaron, solo había
dos ladrones. Uno a cada lado de Jesús, Jesús estaba en medio. Muy probablemente estos ladrones pudieron ser cómplices de Barrabás. ¿Te acuerdas de quién era Barrabás? En capítulos anteriores dice la Escritura que prefirieron que soltaran a este ladrón Barrabás que a Cristo, que no cometió ningún agravio. No hay registro de los nombres de estos dos ladrones que se estaban crucificando también. Pero ¿saben? Esos dos ladrones que estaban al lado de Jesús, otra promesa cumplida 700 años antes de Cristo, cuando dice el profeta Isaías en Isaías 53:12: por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Hubo falsas acusaciones contra Cristo, hubo falsos testimonios en su juicio. Pilato lo declaró oficialmente inocente 6 veces. A pesar de todo, vemos a Cristo exaltado, cumpliendo las promesas y las profecías 700 años antes de Cristo. El acto más pecaminoso, humillante e infame de toda la historia. 200 años después de Cristo se eliminaron las crucifixiones. Ya Roma no podía hacer eso, estaba prohibido que crucificaran a la gente. Había un ladrón que se arrepintió, reconoció su condición pecaminosa, reconoció que no había nada en contra de Jesús, sabía que en cualquier momento iban a morir. Pero hubo otro que no. Hubo otro ladrón que no se arrepintió. Al contrario, le reclamó a Cristo. Y saben, su condena, dice la Escritura, que es el infierno. Pero vemos aquí un ejemplo de salvación con estos dos ladrones. Uno de ellos tuvo fe en Cristo. Lo que dice Efesios 2:8-9 dice: ciertamente por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El ladrón que estaba al lado de Cristo, fíjense bien esto, miren, la salvación es de Dios, completa, no le hace falta nada. Y vamos a ver unos ejemplos tan importantes de lo que es la fe. Fíjense, el ladrón se bautizó, el que creyó en Cristo. Participó de la Santa Cena. Se fue de misiones. Habló en lenguas. Perteneció a alguna iglesia. ¿Fue diácono o pastor de alguna iglesia? ¿Hizo su oración antes de creer en Cristo? ¿Jesús lo sanó, le quitó su dolor y todo ello? ¿Saben lo único que pasó, hermanos? Fue la fe. Y es lo que Dios quiere, que creamos en Él, que tengamos fe en Cristo. No pide otra cosa el Señor. Hubo una gran predicación para que él tuviera fe. Hubo una brillante teología para que él pudiera comprender una excelente exégesis y una excelente hermenéutica. No. Hubo una gran alabanza antes de que él tuviera fe. Hubo credenciales, títulos. Hubo imposición de manos. No hubo nada. Solamente Dios le dio la fe para creer. Solo por gracia, dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice Juan 3:16 al 18, porque de tal manera, eso es tal la manera, a eso se refiere Juan, porque de tal manera el sacrificio de Cristo, todo lo que padeció, lo que sufrió, porque tenía que hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él pueda hacer obras, para que todo aquel que en Él se porte bien. No. Todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Hay una consecuencia después. Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no crees en Cristo, estás condenado a perderte en el infierno. Pero si crees en Cristo y no como tú quieras creerle, esa es otra, ¿no? Yo creo en Cristo a mi forma. Yo creo en Cristo como yo creo, yo pienso, yo me imagino. Porque hay muchos caminos que pueden llegar a Cristo. Como dice el dicho, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma. No. Hay un solo camino. Y el camino es Cristo. Ahí la gente se confunde. Si tú quieres creer en Cristo conforme tú puedas o tú creas, estás perdido. Y tu condenación va a ser el infierno. Por eso el otro ladrón no creyó y las consecuencias son eternas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Dónde están los muertos? En los panteones. ¿Por qué no están con nosotros? Porque están muertos, porque no tienen vida. Están allá olvidados en la oscuridad, enterrados. Eso es un muerto. Pero Cristo te quiere dar vida. Solamente vida en Cristo vamos a encontrar. Y dice nuestro versículo 34, fíjense en qué situación está Cristo. Está agonizando. Después de todo lo que le hicieron estos romanos, estos judíos, Cristo está agonizando. ¿Y cuáles son sus palabras? Versículo 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras fueron palabras que buscaban el perdón divino para los pecadores más miserables como yo y como tú. Estaban frente a Jesús burlándose, estaban frente a Jesús repartiendo sus ropas, estaban frente a Jesús, todos los gobernantes también, riéndose de él, los soldados insultándolo, burlándose de él, diciéndole, ¿eres el rey de los judíos? Y era crucificado, arriba de la cabeza ponían un letrero, y ahí decía por qué lo crucificaban. Si por ladrón, si por violador, si por no sé. Pero a Cristo le pusieron este letrero: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este fue el letrero de Jesús y fue una ofensa para los judíos. Y le decían a Pilato, cambia ese letrero, queremos que pongas este. Y dijo Pilato, no, este va a ser el letrero que voy a poner. Y aún con esa frase se estaban burlando del Señor Jesús. Yo creo que una de las mayores ofensas para nosotros como humanos es que se burlen de nosotros, ¿no? Que hagan escarnio de nuestra persona, que hagan ademanes, ¿no? No se han burlado de ti cuando se burlan de ti, que hacen caras, ¿no? O con palabras o con gestos, con menosprecio. Cuando tratan de ridiculizarnos, cuando se ríen a las espaldas, es una agresión.
¿Lo sabes, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no llegamos, a lo mejor no lo hacemos de esa manera como tal, de burlarnos de la palabra de Dios? Pero sabes, cuando no la tomamos en serio, cuando la Escritura no la tomamos en serio, es un estilo de burla. Cuando no hay un verdadero corazón arrepentido, es un estilo de burla. Cuando no hay un compromiso verdadero con Dios, es algo de burla. Y quizá lo hacemos inconscientemente. ¿Y saben? Dice el Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros ya vimos toda la historia, ¿no? Ya vimos en qué terminó, qué pasó después, cómo Cristo resucitó, pero los que estaban ahí todavía no sabían qué seguía, qué iba a pasar después. Los mismos apóstoles se fueron. Toda aquella multitud que iba siguiendo a Jesús se alejó, los dejó. No saben lo que hacen, estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16 dice: en su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Filipenses 2:10 y 11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos lleva a nuestro punto número 3: esperanza en las promesas de Jesús. ¿Sabes? Hay esperanza. Sí, somos pecadores, sí, fallamos, sí, no conocemos de la palabra de Dios, sí, hay muchas cosas que nos influencian en el mundo, sí, hay muchas religiones que aparentemente es lo mismo. A mí me decían: oye, pero los mormones es lo mismo, creemos en el mismo Dios. No. El catolicismo romano dice lo mismo. No es lo mismo. Dice Lucas 23, del 39 al 36. Dice: uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Por el otro le respondió y dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecíamos. Pero no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué hermosas palabras, fíjense. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, murió. ¿Cuántas cosas pasaron? Y lo estamos viendo, hermanos, de una manera panorámica. Porque si nos adentramos a cada una de las palabras de lo que estamos viendo aquí, sería algo maravilloso que pudiéramos ir comprendiendo todo esto. Pero hay una promesa impactante en el versículo 43. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras, Cristo nos hace saber que Él es Dios, que cumple las profecías en Cristo, que tiene el poder para perdonar los pecados, que de Él es la salvación, que Cristo da arrepentimiento y da fe. Cristo da promesas de salvación eternas, que solo a través de Cristo, solo a través de Cristo hay salvación. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hubo un solo hombre en la tierra que no pecó
y no hubo engaño en él. Uno solo es Cristo. Pero todos los demás, todos nosotros, aunque seamos cristianos, pecamos. Están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, estás destituido de la gloria de Dios. Porque dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hay acerca de ti? ¿Piensas como estos romanos o estos judíos, estos líderes duros de corazón, fríos, quienes lo ven y sin embargo no lo ven? Quienes nunca niegan nada, pero no le quieren creer. Hay personas que dicen: qué bueno que te funcione el cristianismo, échale ganas. Y son de estas personas. O estás como la multitud que es indecisa. Creeré, no creeré, me convendrá, no me convendrá. Pues no han hablado de otras religiones, también siguen muy bien. Nadie te puede salvar de la condenación eterna si estás en Cristo. Tu destino va a ser el infierno. Fíjense, esta multitud un día clamaba a Dios: Hosana, ¿se acuerdan? Hosana, que viene en el nombre de David, y aventaban los mantos y las palmeras y le cantaban y le decían. Y después de unos cuantos días, que gritaban: crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás, no lo queremos a él. Jesucristo es el único camino mediante el cual un pecador puede obtener perdón de pecados y salvación eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 11:25 dice: Jesús les dijo: yo soy la que, me encanta este versículo, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que tenemos si has creído en Cristo. No importa la forma en que vayas a morir, si crees en Cristo verdaderamente y has nacido de nuevo, cuando mueras vas a vivir, no vas a volver a morir. Hay dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. En Cristo solamente este cuerpo se va a gusanar. En Cristo este cuerpo va a ser cenizas, pero nuestro espíritu va a estar con él. Dice Hebreos 9:27: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, no hay nadie que: ay, es que mi papá me cuida del cielo y ayúdame, mi familiar. No. La palabra de Dios enseña que esté establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio de Dios. Algo bien importante, hermanos: Jesús no murió como un mártir. No lo veas a Cristo como: ay, pobrecito, como la humanidad lo ve. Pobre hombre, ¿cómo lo maltrataron? No lo veas como un mártir. Él no murió como un ejemplo tampoco. Cristo no murió como algo solamente histórico. Él murió y resucitó como un sustituto. Porque ese lugar que tomó Cristo me tocaba a mí. Pero Él ya pagó. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Qué difícil. Qué difícil para el mundo es creer en la palabra de Dios. Es una palabra tan simple y tan sencilla que no lo pueden hacer. Porque dice Efesios que están muertos en sus delitos y pecados. Necesitan a Cristo para que Dios les dé vida.
Así que si has creído en Jesucristo como tu único y Salvador suficiente, gracias a Dios, has encontrado el camino adecuado a la vida eterna. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas, a que no te engañes. Es muy fácil decir, yo llevo 40, 50 años en una iglesia, pero va a ser muy triste que mueras y vayas a la presencia de Dios y te diga, apártate de mí, nunca te conocí. Que el derramamiento de la sangre de Cristo nos recuerde que Él murió y resucitó por ti y por mí. Pero hay algo que dice la Escritura: el que no cree en Cristo conforme a su palabra, dice Juan, 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho en Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. O sea, lo que pasó en la cruz, ese es un mentiroso. Y dice Apocalipsis 21:8, y con esto termino: por los cobardes e incrédulos, fíjense, los cobardes, hay mucha gente que no tiene el valor de decir soy cristiano. Luego dice Apocalipsis, los incrédulos, los que no creen, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, es mejor que dudes si tú realmente no has nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, que hay frutos dignos de arrepentimiento. No te engañes, porque si el día de mañana mueres sin Cristo, fuiste participante solamente de la bendición de Dios. Alcanzaste bendición de Dios, pero no eres su hijo. Cree en el Señor Jesucristo como tu único Salvador. Este es un tiempo para recordar cuándo aceptaste a Cristo. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos dignos de arrepentimiento has dado? No que tengas conocimiento, Todos pueden tener conocimiento de la palabra, pero la palabra de Dios habla de frutos. Y estamos aquí, hermanos, como iglesia, porque los frutos tienen que ser expuestos para que la iglesia sea edificada. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son tus frutos? Eso debemos de pensar. Y si no creemos en Cristo, es el momento de creer. Vamos a ver. Bendito Rey y Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra. En Lucas tú nos enseñas tantas maravillas, Dios, acerca de cómo fue toda esa procesión, cómo fue ese camino tan duro, tan difícil, Dios, pero que tú cumpliste todas las profecías para darnos vida espiritual, Padre. Hoy en día, Dios, te agradecemos por ese sacrificio tan grande, Padre, y te pedimos porque todo el tiempo lo podamos valorar, Señor, que tu palabra nos recuerde ese evangelio, Dios, que ahora te conocemos, que ahora te amamos porque tú nos amaste primero, que ahora te servimos, Dios, y ahora tenemos ese pleno conocimiento porque tú nos diste de tu gracia, de tu fe, y nos quitaste ese velo de los ojos para ver la verdad de tu palabra. Señor, te pido porque si alguno en esta iglesia, Dios, no ha creído en ti, que aún tiene dudas, Señor, te pido que toques su corazón
y que verdaderamente vale a ti como este ladrón, Señor, que reconoció quién eras y que reconoció que sin ti estaba perdido. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tomado en tus brazos y me has dado salvación. En tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí.
damos final a este servicio donde recordamos la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero antes de retirarnos, les queremos invitar el domingo, porque hoy es solemnidad, e inclusive venimos de negro a enseñar de luto, de que Él entregó su vida. Pero sabemos que es solo una parte de la historia, porque el domingo habrá color, habrá gozo, habrá alegría, porque el Señor no se quedó ni en la cruz ni en la tumba. Él vive ahora y está a la diestra del Padre, en ese lugar de honor que solo Él le corresponde. Y lo celebraremos y cantaremos con júbilo y estudiaremos sus palabras, iremos estudiándolas, viendo los efectos de la resurrección, la importancia de ella y el efecto que tiene sobre nosotros. Creemos en un Dios que es totalmente personal, tan personal que está dentro de ti si eres creyente y que te guía. Y por eso la última actividad antes de retirarnos, por favor pueden poner las luces generales, no se nos vaya a tocar esta tarde. Les voy a pedir que por este pasillo pasen, tomen un pincel, lo pinten cojan pintura roja y escriban su nombre. Porque este pasaje de la Escritura que nos recuerda que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, dice la Escritura. Pero ese Dios personal conoce tu nombre, dice también la palabra de Dios. Así es que puedes escribir tu nombre ahí. Cada uno de nosotros lo iremos escribiendo para recordar que ese Dios personal ha dado la vida por ti. Porque dice la Escritura, conoce hasta los cabellos, el número de cabellos que tiene. Tan personal de esa forma que conoce. Así es que primero nos desafian, si son tan amables, y comiendo, y así vamos recorriendo en orden, por favor, y de ahí nos podemos retirar. Gracias por asistir a la iglesia de Domingo. El domingo nos esperamos 10 de la mañana en punto, aquí estaremos.